El día de hoy vamos a repasar muy rápidamente la teoría de las tasas con respecto a la moneda del país de donde pertenecen para que usted tenga una idea un poco más clara de qué es lo que se puede esperar con el día de hoy y para amarrar un poquito más esta idea en la gente que ya tiene más tiempo con este tema, ¿no? Básicamente, el principal combustible del movimiento de las divisas tiene que ver con las tasas de interés. El aumentar la tasa de interés tiene por consecuencia inmediata aumentar el atractivo de esa moneda porque paga más en un instrumento de cero riesgo, sobre todo para el tema del dólar, que es un instrumento de cero riesgo. Entonces, mientras menos riesgo tengas que correr para ganarte algo, pues se vuelve más atractivo. Y entonces, la teoría inicial diría que el subir las tasas de interés por parte de la Reserva Federal provocaría una apreciación del dólar, ¿no? Esa sería la idea de la reacción inicial. Ahora, si me hace usted el favor y va a TradingView o va a cualquiera de estos lugares que tienen el dólar index, usted puede observar que tenemos una gráfica donde, a pesar de que no hemos movido la tasa de interés en los Estados Unidos desde hace, pues hoy es el 7º aniversario, decíamos al inicio del espacio el día de hoy, ¿no? Decíamos esto. Usted póngalo en gráfico mensual y vea cuántos meses tenemos ya con las tasas al alza, con el dólar al alza. Mire, el mínimo donde se despidió la tendencia bajista precisamente fue el mínimo provocado por ahí del 2008. Fue el mes de febrero, marzo del 2008, el mes con el valor para el dólar más bajo. Fue cuando se acabó el decline del dólar, que se acuerda que estaba de moda. Bueno, a lo mejor si usted es muy nuevo no se acuerda, pero si no es tan nuevo, usted se acordará, estaba muy de moda el abrir cuentas de Forex, por ejemplo, en otros activos como el euro, que estaba ganando mucho a comparación del dólar. Y ese fue el mes donde se tocó el nivel mínimo del dólar en el pasado reciente, que fueron 70,64 el valor del dólar index. Desde ahí hubo un primer movimiento alcista que duró pocos meses, fue hasta el mes de marzo del 2009, duró un año prácticamente, y se alcanzó un máximo de 89,53, y desde ahí vino otro retroceso que regresó a tocar de manera profunda ese nivel del dólar index hacia los 72,63, y desde entonces ha habido un rally que, digamos, va en 3 etapas. Si se pone muy quisquilloso, a lo mejor podremos decir 4, pero mayormente yo creo que son 3, donde tenemos una primera alzada hasta la zona de los 83,98, que se tocó esos máximos por ahí del 2012, fue en agosto del 2012. Luego hubo una fase de estancamiento donde estuvo retrocediendo hacia la zona de los 78,76, y desde el mes de mayo del 2014 hasta la fecha prácticamente el dólar index no ha hecho más que estar subiendo. Hombre, si nos ponemos muy puntillosos, insisto, hay una etapa de estancamiento en estos máximos que se tocaron por primera vez en el mes de marzo de este 2015 y cuyo retroceso tuvo la parte más aguda en los 92,43, pero fíjense ustedes, estamos hablando de 92,43, ya bien distante de esas zonas donde estábamos hablando antes, y que fue tocado precisamente en el mes de agosto de este 2015, y desde ahí ha vuelto a subir el precio otra vez. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es que ha estado subiendo el dólar index? Bueno, pues mayormente por la expectativa que hay desde ese entonces. Acuérdense que agosto fue la última ventana clarísima que tenía la Reserva Federal para decidir subir las tasas de interés, y que a la mera hora no lo hicieron, a la mera hora la dejaron pasar, ¿no? Entonces, la pregunta concreta que me hacía mi amigo Gerardo en el chat hace un rato es: oye, si suben las tasas, ¿va a aumentar el valor del dólar index? Bueno, pues la verdad es que no está muy claro eso, porque ya está tan esperada esta alza de tipos de interés
que ya está claramente contabilizada en el precio, es decir, ya tenemos bien claro que ya el mercado ya internalizó esa idea de que iba a venir un aumento de las tasas de interés. ¿Dónde es donde podría venir una aceleración en la tendencia del dólar, que sigue siendo todavía alcista, pero ya con problemas? Podría venir ese aumento o esa aceleración en lo que es el comportamiento del dólar, en caso de que viéramos que la tendencia de aumento de las tasas de interés, el patrón de aumento de las tasas de interés, es más rápido de lo que el mercado estaría esperando. Una de las cosas es que vamos a empezar a salir de ese rango, ¿no? De, digamos, facilitar tanto las cosas para el mercado, poner el precio del dinero tan súper bajo y estar atascados de estímulos, ¿no? Como si le estuvieras, imagínate un paciente que había estado muy grave, ¿no? Y ya se empieza a restablecer y entonces lo vas a sacar de terapia intensiva y lo vas a llevar a un cuarto normal. Esto no quiere decir que el paciente ya se haya recuperado y que ya no vaya a tomar medicamentos y que ya no vaya a ver un médico viéndolo 3 veces al día y que ya no vaya a ver suero en las venas, ¿no? Pero simplemente la idea es, lo vamos a sacar de terapia intensiva, ¿no? Ya nos dio un sustote, ya lo teníamos en terapia intensiva, que era la economía de Estados Unidos, la teníamos en terapia intensiva, ya estuvo en quirófano 3 veces, ¿no? Las 3 operaciones de expansión cuantitativa, la operación Twist, todo este tipo de cosas. Ya lo estamos sacando del área de terapia intensiva y lo vamos a pasar a un cuarto. Pero sigue estando todavía, y esto es a lo que se refiere Janet Yellen cuando dice estamos todavía con una política ultra relajada y de gran estímulo todavía, etcétera, etcétera. Es decir, todavía hay una serie de cuidados anormales a la economía, ¿no? De estímulos anormales a la economía que vamos a seguir sosteniendo en marcha, porque aquí el miedo un poquito del paciente es, oye, ¿me va a sacar de terapia intensiva y qué? ¿Ya me va a pegar el frío de la calle? No, tranquilo, o sea, no va a pasar eso. Pero vamos a simplemente quitarte, digamos, los apoyos extraordinarios y vamos a empezar a regresar a las tasas de interés donde necesitan estar para la normalidad, porque la gente no vive en terapia intensiva, la gente vive en la calle, ¿sí me explico? Entonces vamos a ir caminando hacia ese pasito primero, que es sacarte de la terapia intensiva. Y después ya viendo cómo vayas reaccionando en el hospital, si te nos vuelves a poner mal en tu cuarto de hospital, pues te regresamos a terapia intensiva, obviamente, ¿no? Que eso es parte de lo que ha advertido Janet Yellen. O sea, vamos a seguir monitoreando y vamos a seguir viendo. No es esto de, no, pues ya de aquí salió y ya no se admiten devoluciones, ¿no? O la calle o la muerte, pero no se admiten devoluciones. No, para nada. O sea, si hace falta darle más estímulo, pues se le volverá a dar y volverá a entrar ahí un poco. Y por el otro lado también, si sigues mejorando, bueno, pues ya se bajarán los medicamentos, ya se te pedirá que camines en el pasillo y ya después pues ya te damos de alta y obre Dios tu vida normal, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea. Entonces, hemos pasado por un proceso donde desde hace mucho estamos esperando que se levante la tasa de interés, que se quite del piso del cero, que aparte es un lugar peligrosón para tener las tasas. O sea, nos hemos acostumbrado a esta nueva normalidad, entre comillas, porque ya llevamos 7 años en esto, pero finalmente no es lo normal no es que tengas tú un banco sin tasas de interés, ¿no? O sea, sin poder meterle mano a esa herramienta, ¿no? O con algunos casos extraordinarios, como ya ha pasado, por ejemplo, en el Banco Central Europeo o en el banco de Suiza o en el Riksbank, el banco más antiguo del mundo, que están con tasas negativas, pues de alguna manera ahí son casos extraordinarios, ¿no? Donde no solamente tienes que estar en terapia intensiva, sino con el cuarto aislado y que aquí no entre ni Dios, ¿no? Esa no es la situación del dólar, afortunadamente, en este momento, pero sí que veníamos ya esperando que el paciente saliera de terapia intensiva desde hace un rato y entonces ya no causa tanta emoción el saber que va a salir, ¿no? O sea, ya es algo como que ya está tan esperado que sí, que va a dar alegría, vamos a decirlo así, ¿no? Va a generar a lo mejor algún tirón alcista para el dólar, pero realmente no se puede esperar que se dé un rally, o sería muy difícil encontrar en el mercado una situación donde se dé un rally tan grande, a menos de una de dos cosas, ¿no? Una, que en vez de sacárnoslo de terapia intensiva, directamente nos lo manden a la calle, ¿no? Es decir, quisieran
un aumento de tasas de interés, no sé, de 1% en esta ocasión, que para nada va a ocurrir así. Una de las advertencias o una de las aclaraciones más insistentes que ha querido hacer Janet Yellen y su equipo es, pues los aumentos los queremos hacer lo más pronto posible para que puedan ser graduales, para que no tenga que ser el, ¿sabes qué? Pues ya, ¿no? Vámonos, porque hay ciertos efectos que se están acumulando dentro de la economía de Estados Unidos que son peligrosos también, que no es normal y que tienen que resolverse lo más pronto posible, porque si no, eso se van a convertir en el siguiente problema para la economía de Estados Unidos, y entre esos es la toma de riesgos, ¿no? Cuando tú tienes las tasas tan deprimidas durante tanto tiempo, pues obviamente acostumbras a la gente a tomar riesgos en donde no debería de tomarlos normalmente, ¿no? O gente que no estaría diseñada para tomar esos riesgos, también se avienta por esos riesgos porque necesita algo de rendimientos. Entonces, ese es el proceso. Por el otro lado, ¿qué pasa? Y era parte de la reflexión que hacíamos en esta mañana. Yo creo que aquí donde veremos más efecto en las divisas, lo mejor que puede pasar el día de hoy es que se diga, vamos a aumentar 1/4 de punto la tasa de interés y al mismo tiempo no pase mucho en el dólar, ¿no? Es decir, que haya un movimiento, que no pase unos 100, 120 pips y ahí quede la cosa. Me parece que eso sería el mejor de los escenarios, porque esto le daría la tranquilidad a la Reserva Federal de que pueda hacer este tipo de movimientos sin causar olas grandes, ¿no? Mal efecto sería o mal rollo estaríamos teniendo si de repente dicen vamos a aumentar la tasa de interés 1/4 de punto, como todo el mundo espera, como todo el mundo sabe que llevamos a hacer. Vamos, que más anunciado no podía estar este movimiento y de repente esto generara un disparo de 250, 300 pips a favor del dólar, ¿no? Pero bueno, eso me parece que es un poco más complicado. Lo que puede generar reacciones fuertes, y ya lo tuvimos como experiencia en el tema del Banco Central Europeo hace un par de semanas, es que la Reserva Federal sorprenda decepcionando al mercado, es decir, que salga no haciendo lo que ya la gran mayoría espera en el mercado que pase, porque ahí lo que pasaría es que se encontrarían dos factores. Uno, deshacer las posiciones que se han construido esperando que se han construido, no que se están metiendo hoy, que se han construido en los últimos meses, esperando precisamente el aumento de las tasas de interés, junto con el factor del rompimiento de stop loss que esto provoca, y además de esto, el miedo que esto causa, ¿no? Porque ¿qué tan grave tiene que estar entonces la economía de Estados Unidos que no se animaron a tomar esta oportunidad o esta ventana los miembros de la Reserva Federal una vez más, ¿no? Y entonces ahí sí podría venir una fase de depreciación del dólar que podría acabar siendo más grave al final de cuentas, ¿no? Me parece que el efecto del día de hoy, lo mejor que nos podría pasar es que hubiera una alza pequeñita, no mucho, a lo mejor 2, 3 días con un movimiento muy marcado hacia el alza, pero de pips normales, de no ser muy impresionante el movimiento, con sus retrocesos saludables, y después a lo mejor otra vez regresar un poquito al retroceso del dólar para concluir el patrón que estábamos formando y ya luego entonces sí ir y despegar por máximos más altos. Me parece que ese sería el escenario ideal en el que nos podríamos encontrar y el que yo esperaría que estuviera generando la decisión de tipos de interés del día de hoy. Más temprano le comentaba, si usted observa en los Fed Funds, en los futuros de los Fed Funds, ¿cuál es la probabilidad implícita de movimiento en las tasas para 1/4 de punto porcentual? 76% las probabilidades para el aumento de las tasas de interés en este diciembre. Y si no se llegara a hacer en diciembre, para enero sería del 78.4, es decir, ya la gente contempla más profundamente esto en lo que está dispuesto a pagar por estos Fed Funds para enero. 87% en marzo y 88.9% en abril. Yo no recuerdo haber tenido una cifra de probabilidad tan alta como esta en muy buen rato, ¿no? Entonces, sí hay una cercanía muy grande de ese momento. Habrá que ver si lo hace la Reserva Federal en este mes de diciembre, que tiene sus complicaciones también. Ahí quien estaba alegando que es un mes con muy poca liquidez en el mercado como para estar tomando este tipo de decisiones. Me parece que eso mismo abogaría también en el contrasentido, ¿no? Por lo mismo de que es muy poco líquido y que el mercado ya mayormente espera el aumento de las tasas de interés, peligroso sería el que no se tomara esa decisión justamente en este mes, porque toda esa falta de liquidez pegaría en contra, ¿no? Me parece más ese argumento por ahí. Y entonces,
dejar que el mercado ya se cambie y se concentre en el siguiente punto importante, que es no cuándo empiezan las tasas de interés a subir, sino a qué ritmo van a estar subiendo, que ese es el punto donde realmente se va a notar la posibilidad de generar movimientos a favor del dólar o no. De ahí en fuera, la siguiente alza y el volumen de la siguiente alza de los tipos de interés será la confirmación de que las cosas están recuperando y de con qué tanta velocidad la Reserva Federal está entrando en una fase de tasas de interés. Ellos han advertido que no va a ser un patrón alcista, es decir, no van a estar subiendo de tasas de interés en cada reunión de política monetaria, ni mucho menos, sino que te voy a dar un primer pellizquito y vamos a aguantar un rato a que te estabilices y después otro pellizquito y así nos vamos a ir, ¿no? Esa es básicamente la idea. Espero haber dejado un poco más claro la idea para los más nuevos de qué es lo que podemos estar experimentando el día de hoy.